nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación, dice el capítulo. Bendice mi alma a Jehová. Jehová, Dios mío, muchos te han engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Él se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¡Aleluya! Que establece su aposento entre las aguas. El que pone las nubes por su coraza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros. Y a las flamas de fuego sus ministros. ¡Aleluya! Me quedo hasta acá nomás, hermano, porque no quiero extenderme más. Hermosa palabra del Señor que me da en esta noche. La verdad que hoy quiero solo escuchar. Quiero llenarme más del Señor en esta noche, porque Dios es bueno. Estamos viviendo unos días maravillosos de parte del Señor, viviendo experiencias con el Señor. Quiero contarle un pequeño de mi testimonio. Voy a hacer un resumen. Voy a hablar como mamá en esta noche y también voy a hablar como sierva del Señor. Yo voy a entrar en un pequeño testimonio. En unas oportunidades yo trabajaba en mi casa y casi no tenía mucho tiempo para estar. Me había caído una situación que por eso nosotros decimos que el Señor hace cosas. Lo que es imposible para nosotros, el Señor lo hace posible. Amén. Aunque a veces nuestros ojos nos ven, pero el Señor lo hace. Me había pasado una circunstancia, yo trabajaba mucho, casi no tenía tiempo y dejaba a mis hijos con una cuñada mía, tenía 4, eran todos ahí. Y yo digo, el enemigo es tan astuto y es tan sucio, ¿no? Que a veces usa esas mentes perversas que no están velando, no se someten al Señor. Esta mujer había acusado a mi niño de 13 años. Cuando yo llego de mi trabajo a mi casa, me acuesto a dormir, al otro día me levanto con 5 autoridades enfrente de mi casa. Y yo no sabía nada qué es lo que estaba pasando. Cuando me golpean la puerta y me dice mi nena más chica, mami, mira, ahí vino las autoridades. Yo digo, ¿qué vendrán a hacer esto acá en casa? Abro la puerta y me dice, entran como así como entraron. Y me decía, señora, tenemos una denuncia contra su hijo porque su hijo ha hecho tal cosa. Un niño de 13 años. Yo en ese momento no sabía qué hacer porque quedé totalmente ciega. Le dije, bueno, ahí él está, acá estoy yo. Hicimos todo lo que ellos nos pidieron. Nos pusieron arriba del auto y nos fuimos. En ese lugar, cuando llegamos ya en la comisaría, le agarro a mi niño y le digo, hijo, la palabra del Señor dice que Dios es un Dios de lo justo, no de lo injusto. Y le pregunté a mi hijo, ¿verdaderamente vos hiciste lo que te están acusando? Y llorando él con lágrimas en los ojos y me dijo, no, mami. Bueno, si vos no hiciste esto, el Señor Jesús nos va a respaldar.
El Señor en unas oportunidades me venía hablando que Él iba a tratar conmigo. Y yo decía, Señor, ¿en qué momento? Porque yo a este niño le tuve el tiempo de mamá soltera. Y cuando yo le tuve a mi hijo en ese tiempo, para mí fue un golpe. Y fue un golpe tremendo porque yo era adolescente, era joven y quería salir, quería andar por ahí, quería navegar, quería ir a Buenos Aires, quería ir, mirá, por todos lados quería ir. Y va y quedó embarazada de mi hijo mayor que ahora está con 25 años. Para mí fue una tortura cuando quedé embarazada. No había qué lo que yo no hice. Yo en ese tiempo no buscaba del Señor. Y cuando vengo a los caminos del Señor, este niño para mí fue un niño no muy amado por mí. Mi mamá me dijo, yo te voy a agarrar, vos vas a agarrar esa criatura, vos vas a tener y vas a ir a trabajar y yo voy a cuidar. Y así fue el proceso. Cuando yo entro en los caminos del Señor, el Señor empezó a trabajar conmigo por el amor a mi hijo. Tremendo, dice el Señor, porque el Señor descubre todos los secretos que uno tiene ahí. Y mi hijo iba creciendo y yo no le podía amar a mi hijo. Y a veces el error que cometemos como madre muchas veces, cuando pasan esas circunstancias en el mundo, cuando estamos, muchas veces no entendemos. Y como que cría una amargura en el corazón de una madre. El Señor hablaba, cuando yo había volvido a los caminos del Señor, el Señor me dijo que Él iba a tratar conmigo. Y ese momento, que yo le demuestre amor a mi hijo, que yo le comience a demostrar amor a mi hijo. Y yo siempre le abrazaba, pero quizás no le daba lo que él verdaderamente necesitaba. Y él iba creciendo. Cuando el Señor me puso en este proceso, porque fue de parte del Señor que Él permitió todo lo que yo había pasado. En ese momento, cuando mi hijo me dijo que él no había cometido de lo que le estaban acusando, yo le abrazo fuerte y lloré y le dije a mi hijo, Dios es bueno. Y si vos no hiciste de lo que te están acusando, el Señor nos va a respaldar. Le abracé fuerte, lloré y me acordé que el Señor me dijo que yo tenía que amar a mi hijo y tenía que demostrarle amor. Ahí comenzó el proceso porque el Señor empezó a trabajar como mamá, empezó a trabajar a mí como mamá. Y ahí empezó ese proceso. Tener que buscar todo abogado y cuánta que cosa y tener que mover y ahí estaba. Pero el Señor preparó un abogado para que hagamos los trámites. Vino la jueza y me dice, hicimos todo el tema, vino la jueza y le dice al abogado, este niño se va a Corrientes Capital en un juzgado, en una minoría. Y yo escuchaba y le decía, no, Señor, no me pueden sacar mi hijo así. Porque me pidieron el documento, así de una, me pidieron todos los papeles de él y yo le entregué todo. Y ahí empezó el proceso. Cuando fuimos a Santo Tomé, la jueza era una mujer muy dura, muy como ellos tienen que ser, pero para mí que se agarró conmigo. Y era aquel choque cuando yo siempre me iba orando. Estaba media apartada también del Señor. E iba orando y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, en este proceso. Yo no quiero que mi hijo, Señor, me saquen mi hijo de mí. Y en ese momento, cuando la jueza dijo que le iba a llevar a mi hijo, me dijo el abogado, yo voy a pelear para que te devuelvan a él y para que no le lleven a Corrientes. Porque él tenía que ir hasta los 18 años y a los 18 años recién iban a empezar el juicio. Mi hijo estaba con 13 años.
Yo creo que una madre, por más que uno no quiere muchas veces, como que uno no quiere al hijo, pero una madre no está preparada para ver a tu hijo en la cárcel tras las rejas, o no está preparada para ver a tu hijo muerto. Porque yo no me sentía preparada. Yo le decía, Señor, yo no quiero, yo no siento. Yo no quiero ver a mis hijos ahí. Señor, ayúdame, socórreme. Y una voz que me decía, clámame y yo te responderé. Había momentos, hermano, que yo no sabía qué hacer. Porque era una persecución. Hasta que el abogado consiguió todo el trámite, me entregaron de vuelta a mi hijo. Y yo le llevé a casa, pero me pusieron una condición. Me dijo, yo te entrego a tu hijo, me dijo la jueza, pero él tiene que estudiar y no tiene que ir a los bailes. 13 años no iba. Pero él tiene que estudiar y todos los años me tiene que traer la libreta, cómo él va yendo. Presentarle a su abogado y su abogado tiene que presentar acá hasta que salga al juicio. Fue un proceso tremendo, hermano, porque ahí comenzó mi tortura. Ahí comenzó, digo una forma de tortura, porque ahí comenzó el Señor a trabajar conmigo para demostrarle a mi hijo amor. Para cada momento que aparecía esa policía en mi casa, para ver cómo estábamos andando, cómo mi hijo se portaba, yo tenía que clamarle al Señor. Y eso no es nada. Yo tenía al lado de mi casa, tenía mi cuñada que me había acusado, le había acusado a mi hijo. Esta mujer quedó totalmente poseída por el enemigo, porque yo le miraba y ella a mí no me podía ver. Había momentos que yo le decía, Señor, yo ya no sé más qué hacer. Ella pasaba por mi casa, escupía, decía un montón de cosas y yo no podía abrir mi boca. Porque si yo abría mi boca o hacía algo, ahí me sacaba mi hijo. Yo recuerdo que le dije a mi marido, ya casi terminando el proceso, le dije a mi marido, 5 años tuvimos ese proceso. En el tiempo de pandemia, el Señor me dio la victoria. Había momentos que yo le decía, Señor, cuando esta mujer pasaba, hacía de todo. Yo no le puedo contar todo lo que hacía porque era tremendo. Pero ahí trabajó con mi carácter. El Señor me decía, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. A veces, muchas veces pasaba y decía un montón de cosas, se burlaban de mi hija. Yo tengo una nena, una chica de 18 años, ya está con 18 años, y es gordita, es pasada de peso, y se burlaban de ella. Usted no sabe cómo me dolía eso en el corazón. A veces yo pasaba por al lado de ella y de esa persona, sí o sí teníamos que pasar. Nos cruzaban, me escupían. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Pero por mi hijo yo voy a soportar, Señor. Por él yo voy a soportar, Señor. El Señor me mandó que yo tenía que perdonar en ese proceso. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que perdonar a aquellos, a tu adversario, a tu enemigo, el que se quiere poner de tu enemigo. ¿Cómo perdonas a una persona que te hace tanto daño? ¿Cómo vas a poder decir, pero cómo le voy a perdonar, Señor, si me está haciendo daño día tras día? Y es en ese proceso, una vuelta yo recuerdo que le dije a mi marido, estábamos sentados y pasó toda la familia y traía familia de otros lados y era aquel bailongo y era aquella burla y nosotros teníamos que estar humillados muchas veces. A veces tenemos que humillarnos muchas veces para poder ganar. Un día yo estaba y le dije a mi marido, yo tengo una gana de agarrar mi machete y esperarle a esa mujer allá y trozarle toda machetazo, porque yo no le estoy soportando más. Me dijo mi marido,
Y vos no es que sos tan oradora, o sea, hablas tanto de Dios. ¿Y cómo vas a pensar eso? Pero yo le dije, yo ya no aguanto más. Hermano, yo no podía salir a barrer porque yo barría. Ahí ya anda la mirona, ahí ya anda la chismosa, ahí ya anda espiando la casa ajena. Esta mujer no me podía ver, pero yo me iba y me arrodillaba en mis pies y yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonarle porque tenemos que perdonar. Y así sucesivamente, día tras día, año tras año. Era el mismo proceso. Hasta que un día el Señor, cuando en la época de pandemia, cuando salía el juicio, la jueza no quería ya. Y ahí se empezaba el abogado a trabajar y a trabajar y a trabajar. Decía, vamos a alargar un año más. Otro año, hermano, de proceso. Porque vos no sabés en qué momento se le ocurra, ya mueven todos los papeles y llegan y te llevan. Todo el tiempo tenés que estar en oración y en ayuno. En ese momento, en la pandemia, yo recuerdo bien que le oraba y le decía, Señor, está llegando el tiempo. Llegando el tiempo del gran juicio. Oh, bendito es el nombre de Cristo. Decía el abogado, nosotros vamos a hacer que pasen los años y que caduque, algo así, y que se anule. Y la jueza dijo, no, yo le quiero a ese joven acá. Si él verdaderamente no hizo lo que le están acusando, yo quiero llevarle a juicio. Yo quiero llevarle a juicio porque era todo, nada encontraban y él quería juicio en ese momento. Y ella quería guerra, ella no quería otra cosa. La jueza quería guerra. E incluso yo me fui y le dije a la jueza, le perseguí. Y ¿sabe a quién ella le desafió? Le desafió ella al Dios vivo y todopoderoso. Porque le perseguí a ella y le dije, señora jueza, discúlpeme. Y entré atrás de ella y me fui y le dije, discúlpeme, yo sé que mi hijo no hizo de lo que ustedes le están acusando. Y me dice, ¿usted cree? Sí, creo. Bueno, me dijo, ¿usted cree en la justicia divina? Me dijo, sí, creo. Me dijo, bueno, entonces siga creyendo, me dijo, porque a tu hijo lo único que le va a salvar ahí va a ser la justicia divina, me dijo. Porque de nuestra justicia no se va a salvar, me dijo. Le desafió a Dios. Esta mujer sin darse cuenta le desafió a Dios. Por eso le digo, hermanos, que lo imposible Dios hace posible. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llegó el tiempo del juicio, cuando mi hijo iba a cumplir 18 años, ahí tuvimos 5 meses, nos avisaron, tal fecha va a haber juicio. Empecé a orar y a clamarle al Señor y orar y a clamar y me iba a ayudar, pedía ayuda a las hermanas, proceso tras proceso. Y era impresionante, hermano, en ese momento cuando llegó el juicio. Una semana antes yo estaba arrodillada en mi pieza y le dije, Señor, ayúdame. Y él me decía, no temas porque yo estoy contigo. Es necesario que pase por esto, me decía el Señor. Yo te voy a llevar hasta allá, pero allá el enemigo va a salir con la cabeza agacha. Yo te daré la victoria, pero allá, me dijo. En ese momento nos pusimos en oración con 2 hermanas. Una hermana así como la hermana, llena de la presencia del Señor. Una hermana que nunca me juzgó y nunca me abandonó. Muy viejita ella. Ahí ella estuvo ayudándome en oración y ella me dijo, hermana, agárrate del Señor y el Señor no te va a avergonzar. Porque Él no va a permitir el Señor que tu hijo caiga preso. Porque Él es inocente delante del Señor, me dijo. Y todo lo que le están acusando, le hicieron una cama y una trampa porque a vos te odian. Porque el diablo no te quiere ver, me dice. Y esto tocó por donde más te duele, que es tu hijo. Pero yo sabía que el Señor estaba trabajando conmigo porque yo tenía que demostrarle que le amaba a mi hijo.
Y también para completar tenía que perdonar a la persona que me hizo tanto daño. En ese momento yo agarré, cuando llegamos estaba orando. A las 5 nosotros teníamos que salir a las 4 de la mañana. Y le dije, Señor, yo no quiero ver que lleven a mi hijo con la camioneta. Estaba orando ahí de rodillas y escuché una voz y me dijo, no te preocupes, me dijo esa voz, que William Alberto Flores se va ahí, me dijo. Y de allá él va a volver, me dijo, porque él no va a quedar allá. Una voz que me estremeció el alma y me levanté llorando y le dije, hijo, vamos a ir y vamos a volver. No te preocupes, le dije, porque Dios está con nosotros. Es necesario que pasemos por esto. Yo la vi y le dije, Señor, yo no quiero ver mi hijo bajando de la policía. Yo quiero ver que tú lo lleves en otro auto. Yo no quiero ver que el diablo se burle de mi hijo, le dije. Y el diablo no se va a burlar de mi hijo. Estaba yo ahí, bueno, nos fuimos porque teníamos que ir todas las 5 a Santo Tomé, nos fuimos nosotros. Y una hermana me dijo, ve tranquila hermana, porque yo veo un ángel que va caminando, una persona todo de blanco que va caminando delante tuyo, delante de tu hijo y delante del abogado. ¡Santo! El Señor ya está operando, ya está haciendo milagros. Me dijo, ve tranquila, no te preocupes. Tremenda pandemia, teníamos 3 días de audiencia. Gracias, Señor. Para que le dé el final, el veredicto final. 3 días teníamos porque era pandemia, no se podía juntar toda la gente. Nosotros llegamos en aquel lugar allá. Y cuando llegamos en ese momento, yo estaba ahí. Llegamos primero nosotros con mis otras hijas. Y yo le decía, Señor, mi hijo no llegaba, ya estaba el abogado, estaba todo y mi hijo no llegaba. Ya estaban todos los otros, los que acusaban, ya estaban, mi hijo no llegaba. Y nunca llegaba y después aparece de un auto blanco, vidrio oscuro. Bajaba mi hijo y el que le acompañaba no era un civil. Yo estaba en la puerta y le dije, gloria a Dios porque tú escuchaste lo que yo te pedí, Señor. El enemigo no se va a burlar de mi hijo, le dije yo al Señor en ese momento. Así como yo le pedí al Señor, así fue, hermano. Porque el vehículo que le tenía que llevar, el móvil que le tenía que llevar, no sé qué pasó, llevó otra gente y no había móvil para llevarle a mi hijo. Entonces, ¿qué hizo el jefe ahí en Virasoro? Le dijo, bueno, vos tenés el auto, sí, agarrá tu auto, vos que estás de civil y llevarle vos. Le dije, gracias Señor, porque no le veo a mi hijo con esos hijos tuyos ahí. Llegó mi hijo, entró allá adentro y ya el abogado le agarró y le llevó para adentro. Ahí empezó mi odisea. Ahí empezó mi fe. Porque ese día era uno de los principios de mi dolor o de la victoria. Porque no sabe qué va a pasar hasta el momento que pase. Ahí estaba en ese proceso y daban y que hablaban, entraba uno, salía el otro, entraba uno, porque no se podía estar así todos juntos. En ese momento le consiguieron un abogado de oficio a la otra señora y estaban ahí. Y lloraba y a una hora me iba a afligir mi corazón, pero seguía llorando. Y ahí llegó, ya casi a la final, le cuento rápido. Dice la jueza, vamos a solucionar todo hoy. Cuando van a tomar café, porque empezaron a tomar café, vino, dijo la jueza, vamos a solucionar todo hoy. Porque era lunes, martes y miércoles teníamos que ir. Y el miércoles no iba a dar ración. Dijo, no, vamos a solucionar todo hoy. De las 5 de la mañana estuvimos hasta las 3 de la tarde y 5 meses. Y orando y clamando al Señor, y orando y clamando al Señor. A la última hora dijo ella, yo no le he visto a mi hijo, porque desde que entró yo no le he visto más a mi hijo. O era él de ahí, él se iba adentro o salía para afuera. Y oraba y yo le decía, hermanas, le mandaba mensajitos a las hermanas, tranquila hermana, está la victoria hermana, está la victoria, confía en el Señor. Cuando sale mi hijo, termina todo y sale mi hijo.
y me mira y me hace así. Santo. Gloria a Dios. Así me hace. Bendito. Yo no podía contenerme en ese momento. Dijo, leyeron, yo escuchaba solamente que leía porque encima yo no podía estar ahí adentro por esa pandemia que había. Y lloraba y lloraba y lloraba y decía, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el que no nos desampara porque somos tus hijos. Tú eres justo, Señor, porque tú juzgas, Señor, tú eres el que juzga, Señor, y él no hizo nada y tú estás a favor de él. Y llegó esa hora cuando mi hijo sale, yo le dijo, mami, me dieron la victoria. Me declararon inocente porque nada pasa. Yo en ese momento me arrodillé ahí al lado porque salió justo para completar, sale la jueza y le dije, ahora tú me pagas. Yo con la emoción que tuve, hermano, yo me tiré de rodillas al lado de la jueza y dije, gracias, papito. Gracias, papito, porque yo sabía que tú no me ibas a abandonar hasta el último. Por eso hablamos de un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que transforma. Un Dios que hace las cosas imposibles, Él hace posible. Cuando ya no podés más, cuando ya la justicia te están condenando, ahí está el Señor y la última palabra la tiene el Señor. Aleluya, cuando yo ya veía que ya no iba a poder más, ahí llegó el Señor y me dijo, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y te demostraré el poder que tiene. Y el Señor me mostró su poder y no permitió que mi hijo caiga en aquel lugar. Ni un momento mi hijo pisó la cárcel, ni un momento el Señor no permitió que entre en ese lugar. Desde el primer día hasta el último día Él no pisó eso. Porque Dios le protegió a través de mi oración. De ese momento le pude amar a mi hijo y hasta ahora lo amo. Y muchas veces, hermano, nosotros como padre o madre tenemos muchos rencores por las circunstancias de la vida. Y no lo amamos y no le demostramos ese amor y ellos crecen con distintos rencores. Y vemos a nuestros hijos allá después y no sabemos, pero decimos, le dimos todo. No, hermano, porque a veces vienen, los hijos nos piden para venir. Ellos vienen por un error que a veces uno comete en el mundo, en la vida, cuando uno no tiene a Cristo. Y después ellos llevan esa carga, ellos llevan ese peso. Pero ellos son inocentes de lo que no es culpable porque ellos vinieron al mundo. Ahí el Señor me enseñó a amar a mi hijo. Hoy mi hijo ya es papá, ya tiene su esposa. Y él es el que viene temprano y me abraza y me dice, mami, yo te amo. A veces él viene corriendo y me levanta los brazos y me dice, mami, yo te amo. Eso lo hace el Señor. Amén. Eso lo hace Dios, solamente tener que ser fiel a Dios. Amén. Si está pasando por un momento de dificultades, de enfermedad o no sé qué dificultad está pasando, pero solamente clama al Señor. Confía en el Señor porque Él es el Dios de lo imposible. Él hace todo lo que es imposible, Él hace posible. Pero hay un requisito y hay un mandato en la presencia del Señor que tenemos que ser fiel, obedecer y buscar y confiar y esperar en el Señor. Ahí aprendí a perdonarle a mi contraria porque tenía a ella, porque ella me hizo mucho daño. Le dije, Señor, ahora ¿cómo le perdono? Me dice, tú tienes que perdonar. Cuando Él me dio la victoria, cuando llegamos en casa, el Señor me dio la victoria. Y yo me gozaba en el Señor y gritaba y decía, gloria a Dios, gracias Señor por la victoria. Porque yo sabía que tú no me ibas a dejar desamparada. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que siempre está con nosotros. Solamente tenemos que ser fieles a Él y Él nos dará la victoria. Me fui corriendo y le iba a abrazar el abogado. ¡Ah, doctor, gracias! Y él me dijo así, porque no se podía abrazar, no se podía tocar nada. Después que yo me levanto del grito que pegué, ya termino con esto y le digo, doctor, gracias, doctor, gracias. ¿Sabe la palabra que me dijo el doctor? Me dijo, no me dé las gracias a mí.
Dale las gracias a William, porque William conquistó el corazón de la jueza. Con su voz conquistó el corazón de la jueza, me dijo el abogado. Yo dije, gracias Espíritu Santo, porque tú lo estabas convenciendo cuando mi hijo estaba declarando. O sea, era el mismo Espíritu Santo que estaba obrando en ese lugar ahí. Era Él el que estaba ahí haciendo la obra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Eso lo hace el Señor, lo imposible Él hace posible. Solamente creerlo, solamente confiar en el Señor. Hasta aquí me quedo, es largo, pero hasta aquí me quedo.